Bueno, estamos, para empezar. Buen provecho. Creo que es la segunda vez para algunas de ustedes que me escuchan esta mañana o este día. Yo soy Camila Yer, soy la podcast manager para Amazon Music en España. Y la verdad es que tengo el honor de presidir por segundo año consecutivo la mesa de diversidad e inclusión aquí en Podcast Days. Este año va a ser una modalidad distinta. El año pasado estuvimos hablando con líderes de la industria para ver cómo gestionaban sus estrategias de contenido en torno a estas temáticas. Esta vez nos pareció importante no solo contar con una persona de Fundación 11, que nos va a venir a presentar un proyecto bastante importante e interesante para que escuchen, sino también contar con las voces de distintos creadores que la verdad es que son referentes dentro del mundo del audio, así que no los hago esperar más y los voy presentando en orden. Tenemos a Donato Real de Nos Hacemos Mayores. Donato comenzó su interés en el mundo de las personas mayores de manera personal, motivado por la experiencia de su propio padre. Al principio solo conocía lo más básico. Sin embargo, pronto sintió que había mucho más por descubrir, con numerosas alternativas y recursos que la sociedad ofrece para mejorar la calidad de vida de este grupo. En su podcast, Nos Hacemos Mayores, Donato aborda temas claves para mejorar la vida de estas personas, como la salud y el bienestar, el edadismo, la longevidad, accesibilidad, la muerte digna y la lucha contra la soledad no deseada, entre otros. Su objetivo es visibilizar a este grupo demográfico y darles un espacio central en las conversaciones, bajo la premisa de que todos somos diversos y todos seremos mayores. Luego tenemos a Azari Vivang, podcaster de No hay negros en el Tíbet. Azari es una actriz, cómica, presentadora, escritora, columnista y podcaster española. En la actualidad está de gira con la 4ª temporada de su show Humor Negra, preparando el estreno de su 4º show, Vivang Theory, colaborando por las tardes con Radio Nacional de España. Va a estrenar la 5ª temporada de su programa No hay negros en el Tíbet y en la preproducción de su primera película en 13 años. Una artista polifacética que consigue captar la atención del público, dotando a su trabajo de conciencia gracias a su singular punto de vista y su necesidad de hacer de sus creaciones artísticas elementos que no solo entretengan, sino también que aporten valor. Luego tenemos a Paco Tomás, de Wisteria Lane. Paco es escritor y guionista. Dirige y presenta Wisteria Lane, programa LGTBI de Radio Nacional de España, y que este año cumple su 15ª temporada. ¡Wow! También fue co-creador y guionista de la serie documental Nosotros Somos para Play Z, sobre la historia del movimiento LGTBI en España, galardonada con el Premio Rey de España de Periodismo Cultural y Desarrollo Social 2020. Su última novela, Coto Privado de Infancia, publicada en Planeta, es autoficción y cuenta la historia de un niño adolescente homosexual en un barrio obrero de la España de los años 70-80. Y finalmente, Virginia Carcedo Iliera, de Fundación 11. Es licenciada en Derecho de la Universidad de Deusto, tiene un máster en la Universidad Autónoma de Madrid y en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas de la UNED. Es secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad en Fundación 11, así como secretaria general de Inserta Empleo, entidad experta en el empleo y la formación de personas con discapacidad de Fundación 11. Actualmente lidera desde su dirección el desarrollo y puesta en marcha de estrategias de transformación con alto impacto social en las organizaciones a través de tecnologías altamente disruptivas, donde resalta la inteligencia artificial por ser una tecnología transversal. Luego de esta extendida presentación, primero voy a darles las gracias por participar de esta mesa y quisiera empezar preguntándoles para que cuenten con sus propias palabras de qué se trata su podcast o sus programas y qué fue lo que los motivó a realizarlo por primera vez. Que pueden empezar por... Bueno, pues yo, por ejemplo, mi podcast lleva 1 año y medio solo, comparado con 15 años, ¿has dicho, Paco? Joder. Pues hemos empezado hace poco. Y al principio yo tengo padre mayor y me preguntaba cosas y quería cosas y yo no sabía responderle porque, aparte de las residencias, pues tampoco tenía yo mucha idea. Pero a nivel de que me iba informando y que iba conociendo cosas, pues quería ofrecerle esa posibilidad más. Empecé entrevistando a gente que era profesionales del tema y claro, pues era una clase para mí. Tenía un profesional que me dijera algo del Alzheimer, algo de la demencia y entonces empecé a grabarlo para volver a escucharlo. A raíz de eso ya empecé el podcast y creo que todos los profesionales que vienen pues deberíamos escucharlo todo porque todos nosotros algún día seremos mayores y aunque ahora no nos demos cuenta, cuanto más lo tengamos asimilado, pues mejor será para nosotros.
la idea es crear ese entorno donde la gente pueda saber y disfrutar de esas actividades que hay para ellos. No sé. Sari, vos vas a estrenar la 5ª temporada ya de No hay negros en el Tíbet. Sí. ¿Cómo fue esa evolución y cómo fueron los inicios de ese proyecto? Pues mira, los inicios de ese proyecto fueron 2 negros acoplados en mi casa y me dijeron, oye, como la peña es tan racista, ¿qué te parece si lo hacemos en un programa? Yo le dije, bueno, vale, pero que sea con humor, porque se piensa que todo el rato estamos bajando y subiendo de pateras. Y me dijeron, vale, y así empezó. Bueno, muy bien. Y a bien le fue porque ya lleva su 5ª temporada. Sí, la verdad es que no... Es curioso porque cuando tienes una idea de este tipo de vamos a hacer un proyecto y tal, nunca tienes la idea de dónde va a llegar. Si yo supiera que iba a llegar a su 5ª temporada, no hubiera elegido a sus 2 compañeros, por ejemplo. Pero las cosas fluyen y a lo que me quiero referir es que hay que hacer proyectos, hay que tener ideas locas, hay que planear, hay que juntarse, hay que unirse para hacer cosas, porque hay cosas que no prosperan. Pero bueno, otras, pues de repente llegan a la 5ª temporada, haces tu propia comunidad, tu propio público y lo más importante, de repente te das cuenta de que realmente había personas que necesitaban que hubiera ese contenido, que necesitaban que hubiera ese punto de vista, esas nuevas narrativas y que no solamente estás haciendo un programa de entretenimiento, como yo siempre recalco, sino que, bueno, pues que además estás ayudando a personas y no siendo voz, pero sí siendo eco de un montón de personas que no tienen la oportunidad de estar en una plataforma que consigan que lleguen su narrativa, su punto de vista y sus necesidades. Vale. Paco, en tu caso es un poco distinto, ya nos contarás, pero no empezaste puntualmente con un formato de podcast, sino que el podcast fue lo que derivó luego. Claro, o sea, el programa nace como un programa LGTB, nace en el 2004. Se llamaba Entiendas o no entiendas, y lo presentaba Leopoldo Alas y era el primer programa LGTB en una radio pública. Que si lo pensáis un poco, 2004, o sea, existimos desde el origen de la humanidad y en el 2004 alguien se da cuenta de que quizá hay una población a la que le están sucediendo cosas y nadie habla de ella. En el 2004. Entonces ahí es donde comienza Entiendas o no entiendas. Cuando falleció Leopoldo Alas, el programa pasó a llamarse Las aceras de enfrente y lo presentaba Luis Antonio de Villena. Y luego es cuando ya lo retomo yo como Wisteria Lane y llevo 15 años, con lo cual es el programa LGTB más longevo de este país y no sé si de otros incluso. Y la verdad es que lo que sí que me he dado cuenta es que, claro, el consumo de la radio tradicional ya prácticamente no existe. O sea, ahora todo funciona a la carta y todo el consumo es como entenderíamos el de un podcast, ¿no? Y entonces yo sé que Wisteria Lane funciona fundamentalmente gracias a ese formato, al del podcast. Sí, al de la demanda, ¿no? Al consumo ubicuo. En ese sentido, te quería preguntar, Virginia, vos nos vas a presentar ahora, nos vas a contar un poco sobre Tandem On Air. ¿De qué se trata ese programa y cuál es el valor que le ves a los formatos de audio y de podcast dentro de Fundación 11? Bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación y es un placer y un honor compartir escenario con todos vosotros y con estos expertos y importantes personas, ¿no? Contamos el proyecto Tandem On Air, pero realmente lo que nosotros queremos hablar es de la diversidad y la discapacidad en el mundo podcast, ¿no? Y cómo el mundo podcast puede ser no solamente una forma de generar contenidos, entretenimiento, sensibilización, incluso por lo que estaba contando Paco, ¿no? y sobre muchas realidades, sino también una forma de encontrar un empleo, ¿no? Si decimos que hasta 2004 no había un podcast para personas LGTBI, imaginaos para personas con discapacidad, ¿no? Nosotros al final lo que hemos visto es que las personas con discapacidad no solamente tienen que ser consumidores de contenidos de podcast. España es un país de mucha radio y por lo tanto muy podcastero, podemos decir, ¿no? Sino que además son personas que pueden trabajar en este mundo del podcast, ¿no? Y entonces lo que nos planteamos
es cómo generar esa demanda de personas que son personas con discapacidad, pero en realidad son profesionales. La discapacidad viene después, ¿no? Son personas que tienen las mismas capacidades y las mismas competencias que cualquier otro profesional del mundo podcast. De hecho, están mis compañeros ahí. Os invito después a asistir a nuestro taller, que vamos a presentar un taller del proyecto Tandem On Air a las 7 de la tarde, creo que es. Este proyecto es un proyecto donde trabajadores, ¿no? Son personas que son trabajadores, pero al mismo tiempo están aprendiendo. Es una formación y formación con contrato, y están aprendiendo no solamente temas de locución, ¿no? Sino están aprendiendo a implementar podcast con inteligencia artificial. Esto es lo importante, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda a que personas que igual no tienen las competencias que se necesitaban antes, pues un generador de contenidos al uso, sí puedan generar y puedan ser trabajadores del mundo podcast, ¿no? Y hacer del mundo podcast un mundo más inclusivo, porque yo creo que es muy importante que las propias personas de la diversidad, las propias personas diversas, contemos en los podcasts, participemos en la generación de contenidos y además seamos consumidores. Y luego, otro tema muy importante que después comentaré, que es la accesibilidad. Muchas de las herramientas que se utilizan o que antes con las que se implementaban los podcasts no eran accesibles o no son accesibles, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos, digamos, consumidores, pero al mismo tiempo creadores, y yo creo que eso hace que haya una ética mayor y da mayor credibilidad al mundo del podcast. Perfecto. Me interesa esto del tema de los desafíos, ¿no? De cara al futuro que mencionaba Virginia, y les quería preguntar cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron al iniciar estos proyectos. Si se encontraron con resistencias o con limitaciones, ya sea como se haya generado, digamos, ya sea en tu casa o dentro del formato de la radio, de la institución radiofónica, en tu caso, digamos, por enfrentarte al problema de la vejez de tu padre. Bueno, yo al principio yo no soy profesional como Paco, que bueno, pues tiene su carrera, ¿no? Y entonces yo lo hice por propia voluntad. Entonces cuando yo llamé a la primera entrevistado, ¿no? Yo me eché ahí a los leones y vi que todo el mundo me abría las puertas, porque todo el mundo quiere contar cosas buenas para facilitar la vida de los demás y de los trabajos. Entonces, limitaciones eran propias, ¿no? De pues, expresarse mejor, hacer mejores entrevistas, pues todo lo que lleva el podcast, ¿no? Pero los invitados pues, pusieron todo de su parte. Pues yo la mayor resistencia que me he encontrado es la palabra nicho, que como la propia palabra dice, como que ya empieza pero ya está muerta, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, si tú presentas un programa y te dices un programa nicho, que es que ya están muertos desde el principio, pues para mí es una gran resistencia, sí, porque además pienso que no es cierto. Claro. Pienso que no es cierto, que es una palabra que es muy limitante y que, bueno, lo único que ocurre es que igual es un proyecto que nunca se ha ofrecido antes, o como en el caso de No hay negros en el Tíbet, que es uno de los primeros programas, digamos, que está en una plataforma importante que tiene un carácter claramente antirracista y que habla sobre esos temas y que hace pedagogía sobre estos temas. Pero hay un montón de negros en el mundo y un montón de personas que no son negras en el mundo, pero conviven con ellas. Con lo cual, si eso es nicho, el hablar de un tema social que nos atañe a todos, pues a mí que me lo expliquen, sinceramente. Entonces, yo creo que hay que empezar a deconstruir un poco esta idea de que lo que tú padeces en primera persona es solo cosa tuya, porque mi opinión incluso es que el racismo no es un problema de las personas negras, es un problema de las personas que ejercen ese racismo, con lo cual es un problema de toda la sociedad y que por lo tanto toda la sociedad es un público potencial para cualquiera de los productos que estamos en los que estamos armando, que hay que construir la idea de que es nicho, porque creo que eso ayudaría muchísimo a que esos programas tuvieran mucha más oportunidad, se afrontaran de una forma distinta en las plataformas en las que están, tuvieran una mayor proyección, tuvieran una mayor promoción y que no se les dejara en un sitio ya puestos a morir, porque hace falta mucho apoyo de las productoras y de las plataformas para que los productos salgan adelante. Y la prueba es que un montón de productos de mierda salen adelante. O sea que un producto bueno que tiene apoyo saldrá adelante seguro. Totalmente. Estoy absolutamente de acuerdo, porque además la idea de nicho
Claro, es que, por ejemplo, Wisteria Lane sobrevive porque yo me dejo los cuernos en promocionarlo constantemente. Porque realmente, incluso estando en un medio tan potente como RTVE, seguimos siendo el pequeño programa de los maricones, las bolleras y las personas trans. O sea, es muy difícil sacar la cabeza y que te promocionen y que te ayuden, o incluso que el programa crezca. O sea, Wisteria Lane es como si estuviera en un techo de cristal y no, parece como si no pudiera crecer. Es un programa presupuestado en este dinero, esto es lo que hay, con esto se hace lo que pueda, y tú dices, ya, pero es que yo cuando empecé hace 15 años era muy difícil. Había que buscar los temas, había que convencer a la gente para que viniera al programa. Ahora no, ahora es verdad que nos llega a nosotros mucha información, pero no damos cabida a ella porque son 2 medias horas. Entonces no nos cabe todo, ¿no? Este programa necesita crecer porque la sociedad está creciendo. Esa sensación de nicho es la que hace que no crezcas y es la que te aparca ahí. En septiembre del año que viene hacemos 1000 programas. A mí todavía no me ha llamado nadie a decirme si se piensa hacer algo en RTV por los 1000 programas. Ahora mismo, por ejemplo. Entonces, es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil tener que luchar contra esa idea de nicho que permanece en este tipo de trabajos, que incluso si tú presentas, te vas incluso a una plataforma y quieres presentar un formato parecido al de Asari, te dicen, no, es que ya tenemos uno. Es que ya tenemos una negra, ya tenemos un maricón. Sí, sí. Es como si estuviésemos cubriendo un cupo. Sí, el negro, yo lo llamo... Ya tenemos a la negra, al maricón, a la bollera Yo lo llamo y a la maricón. persona discapacitada. Entonces ya no necesitamos más, ya tenemos el cupo cubierto. Sí. Tenemos el anuncio de Benetton ya. Sí. Entonces ya está. Entonces, claro, es como... Ya, es que Bueno, somos... es un poco como este panel, en realidad. En realidad sí. Entonces, Es como ostras. la negra, el sorda, maricón y al viejo. Entonces, que no está viejo, pero... Oye, que somos muy diversos. Dentro de estas comunidades también somos muy diversos. Hay muchas historias que contar, ¿no? Y parece que no, que ya está. Esto ya está cubierto, ¿no? Y yo creo que para mí ese también incluso era una dificultad al comienzo, porque las comunidades LGTBI+ están vivas. Porque somos personas a las que se nos ha negado la voz y la visibilidad. Ahora hay, digamos, un clima en este país que nos permite empezar a ser visibles. Con lo cual, desde que yo empecé el programa hace 15 años a hoy, esas comunidades ya han evolucionado. Ya se empieza a visibilizar personas que empiezan a decir, bueno, es que mi identidad es esta. Soy una persona no binaria, esto. Cuando yo empecé hace 15 años ni lo tratábamos. Entonces, al ser unas comunidades vivas, continuamente tienes que estar adaptándote a una realidad que es mucho más cambiante, ¿no? Porque como antes no te dejaban expresarte, ahora que puedes dices, ojo, es que yo no me adapto a este traje. O sea, resulta que mi traje es este otro, ¿no? Pues esas personas tienen que estar en ese programa. Virginia, desde tu punto de vista, vos antes habías comentado algo sobre las limitaciones, y ahora justo estamos hablando de esto, no sé si querés expandir un poco más. Sí, bueno, yo realmente no lo veo como una limitación, sino lo veo como una oportunidad, ¿no? Porque nosotros vamos más aguas arriba, ¿no? Es decir, el mundo del podcast como un elemento atractor de empleo, ¿no? Y al mismo tiempo de sensibilización y de formación, ¿no? Para nosotros los retos primero han sido que el proyecto busca y trabaja sobre las capacidades, sobre lo que la persona puede hacer y no sobre lo que la persona no puede hacer. Desde esa perspectiva se cubre lo que estaban comentando mis compañeros, ¿no? Es decir, te focalizas en lo positivo, en el empoderamiento de la persona, ¿no? Ese es el primer reto, buscar personas, empoderarlas. Y después, otro elemento importante también es la formación para hacer podcast, para
para que los podcasts continúen y sean sostenibles, es muy importante no solamente que tenga unos buenos contenidos, sino que haya puntos de vista, que las propias personas, por ejemplo, como ocurre con mis compañeros que están ahí en el público, sean personas que puedan contar sus propias historias, ¿no? Hay muchos podcasts, quizá bastante sobre discapacidad, pero yo creo que lo importante de este proyecto es que son las propias personas con discapacidad las que, además de formarse, crean los podcasts y pueden trabajar en otros podcasts aportando los puntos de vista, porque al final lo que decías del nicho, quizá es porque nos encasillamos y no se nos ve en la industria del podcast, por ejemplo, como capaces de trabajar en otros podcasts que no sean los nuestros, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de que cuando los equipos son más diversos y más diferentes, más fuera de la caja se piensa. Igual no es necesario que haya podcasts simplemente para determinados colectivos, sino que los podcasts más genéricos deben incluir estos puntos de vista para que sean más inclusivos. Y ahí quizás es donde sea la capacidad para crecer, pero nosotros lo vemos como una oportunidad porque nuestros chicos y chicas que están ahí sean personas que se han formado en esto, se están formando y que pueden aportar no solamente su conocimiento, sino su historia de vida, ¿no? En primera persona. Y es que quería apuntar algo a lo que ha comentado Virginia, porque claro, la idea de la transversalidad es muy potente, pero es irreal. Porque, claro, tú llegas a un sitio y te dicen, no, es que no es necesario un podcast, un programa LGTBI, porque este es un tema que se trata de una manera transversal en toda la programación, pero luego tú te pones a escuchar la programación y no hay noticias sobre personas LGTBI. Te tienen que asesinar para que aparezcas en un informativo y ni siquiera, en el caso de Samuel Luis, por ejemplo, sí, pero hay otras muchas personas agredidas constantemente en este país, no hace falta que miremos a Rusia, agredidas, asesinadas y no aparecen en los informativos. Lo que nos pasa no aparece en los informativos. Tiene que ser absolutamente dramático o supermediático para el resto de medios para que aparezcamos. Entonces, esa idea de lo transversal y que esté repartido es que realmente no es real. Entonces, por eso tienen que aparecer este tipo de programas. Yo creo que son, por discrepar, son complementarias las dos cosas. Yo no digo que no hagan falta, digo que también será importante, y yo creo, y nosotros lo estamos viendo, que o te incluyes en lo transversal, además de en lo particular, o realmente pasa lo que tú dices, ¿no? ¿Qué nos pasaba a nosotros qué nos pasa con los medios de comunicación? Persona que, no sé qué, es una persona con una enfermedad mental. Eso hay que luchar contra ello, eso no importa. Quiero decir, la clave es que ha pasado algo y no podemos estigmatizar. Claro que hay que sensibilizar, pero aparte de lo particular, que está muy bien, yo creo que es verdad que lo transversal también tiene que estar, porque si no, no será factible que pase lo que tú dices, que deje de pasar lo que tú dices, ¿no? Que es que solamente haya que matar a la gente para que salgan, y yo creo que eso es importante también. Pero es que no te transversalizas tú, te transversalizan. Quiero decir, bueno, a mí me encantaría estar en un montón de programas hablando de un montón de cosas, porque estar hablando de esta temática es muy cansado, es agotador y es un problema que afecta muchísimo a nivel de salud mental. O sea, no es una cosa que sea cómoda, claro. Sinceramente. O sea, hacer activismo, a mí no me gusta esa palabra, porque yo considero que soy más activista que activista, pero abordar estos temas no es cómodo, afecta muchísimo a la salud mental, y yo agradecería muchísimo ir a un programa a hablar de que me encantan las paellas. Pero es que resulta que no me llaman de los programas para ir a hablar de que me encantan las paellas. Yo coincido con Paco, o sea, a la comunidad racializada, personas negras, nos pasa lo que yo llamo la Black Week, que es que ocurre algo en Estados Unidos, matan a alguien, ocurre a alguien con un negro, y ese mes hacemos más colaboraciones que Pitbull en verano, ¿sabes? Pero el resto del año no nos llaman, solo nos llaman para la Black Week como pues durante esa semana, y después vuelves a desaparecer, no vuelven a contar contigo, salvo que de repente hay una mesa en la que necesitan una negra y digan, pues llama a Sari, porque a Sari solamente habla de eso. Mentira, a Sari no solamente habla de eso, a Sari solamente se le da el espacio para hablar de eso porque se considera que no es capaz de hablar de nada más, cosa que no es cierta, como habréis visto. No, entonces... y además, a Sari, tú planteas un punto de vista que no está en el resto de mesas, porque sí es verdad que
¿sabes mi lo que- condición es que de ¿sabes marica. lo que pasa? Que esperan que tú vayas a un sitio a hablar de lo que sea, pero te olvides de que tienes una perspectiva feminista, Claro. que tienes una O perspectiva sea, que me estáis dando en el fondo un poco la razón. y que tiene... Claro. Pero bueno, no. No hemos venido aquí a quitarla ni a No. darla. Supongo que hemos venido aquí a cada uno a dar su opinión Sí. un poco desde su, No, pero lo que desde quiero su decir- vivencia. claro, lo pero que que quiero- creo que no es tanto una cuestión de es que yo lo elijo, sino que muchas veces te viene dado, porque no se te dan las oportunidades para salirte de ese sitio en el que te han encasillado, salvo que te lo inventes tú. Sí. Me parece súper interesante esto y retomando un poco el tema del nicho, ¿no? De cómo las etiquetas, uno lucha todo el día a vida contra las etiquetas y después cuando sos podcaster te ponen otra, que es la de tenés que luchar contra que sos un podcast de nicho. Entonces, me interesa mucho cuál es su perspectiva sobre cuáles son esas audiencias del podcast, cómo llegan a ellas, cómo las construyen para intentar luchar con esta percepción, con este prejuicio de que los podcasts que hacen o los programas que hacen son programas de nicho. O sea, ¿qué herramientas utilizan? ¿Cómo ven, esa relación con la audiencia? No sé, ahí Donato también, sí. ¿Querés contar? Yo en mi caso, bueno, Spotify es quien me pone los niveles y tal, y lo que yo veo es que son mujeres mayores de 50 años, y cada vez más mayores, pero entonces te das cuenta que es que el porcentaje de gente mayor es que va subiendo, y entonces ese nivel de gente mayor es el que consume. Y a mí, no sé, no puedo decirte datos porque no los controlo mucho, pero sí que veo que cada vez antes eran unos cuantos los que lo escuchaban y ahora pues lo van escuchando más gente. No sé si será el boca a boca o que se va descubriendo más el podcast, que está genial porque son cosas que, como dicen ellos, la gente solo escucha música, noticias, entretenimiento, ¿no? O algo que le interese. Pero es que esto es social, se necesita que lo descubra la gente, porque si no lo descubre, pues se va apartando ahí y es bueno para todos. Cuando lo descubres dices, jolín, si yo estaba buscando esto. Y en ese sentido, porque tu podcast tiene como, un objetivo de alcanzar un público de personas que cuidan o de que vos decís como gente Correcto. de cuidado y no necesariamente personas mayores. Bueno. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que también lo escuchan las personas que...? Sí. Claro, yo cuando empecé, pues hablábamos con los profesionales, ¿no? Y pensamos, jolín, estamos hablando de gente mayor, los profesionales, pero aquí no hay ningún mayor que venga al podcast. Entonces, de los 4 o 5 podcasts que hay al mes, ¿no? Pues el último del mes, lo que hemos hecho ha sido ir a una asociación de vecinos, de vecinas que están en el barrio y son las que con ellas hago el podcast, que es una terapia mutua entre ellas y nosotros y pues ahí hacemos. Ellas cuentan su vivencia porque al final son partícipes, no, son las protagonistas. Cuando a ti te hablan del edadismo, ¿no? Pues viene un profesional y te lo cuenta y dice, esto es el edadismo y tal. Pero cuando tú le preguntas a una señora mayor qué es el edadismo, si lo ha percibido o lo vive, pues te lo cuenta a su manera, a su forma y te quedas alucinado. Aprendo yo más que ellas y luego llegan y te hacen pues esto, lo que saben hacer sus cosillas, su ganchillo y pues bueno, cosas que vamos, se te ponen los pelos de punta cuando te lo hacen, con mucho cariño que lo hacen todo. Yo vivo en Barcelona y si me hubieran sido este evento allí, pues aquí estaría una de ellas, que lo sepáis. La próxima lo hacemos en Barcelona y hacemos un directo con las señoras. Te lo cojo. Genial. Sí. En vuestro caso, no sé, Paco o Azari, bueno, cada uno está inmerso en un ecosistema distinto. No sé si el ecosistema de Podium tiene también como una estructura que te permita llegar tal vez a los usuarios que ya escuchan ese programa, o lo mismo en radio. ¿Cuál es la diferencia entre la audiencia de radio y la audiencia de podcast? O sea, yo, claro, como comentaba antes, la manera de buscar oyentes es a través de las redes sociales y de promocionar el programa a través de redes sociales. Me gustaría
poder encontrar maneras de llegar a más gente, porque es verdad que llevamos 15 años haciendo Wisteria y a día de hoy me encuentro con personas que dicen, "Ah, es que no sabía que existía el programa". Entonces piensas, pues llevo 15 años poniéndolo en Facebook, poniéndolo... Te dicen, bueno, es que a lo mejor necesitas ser más, interactuar más. Claro, sí, pero tengo una vida y tengo otras obligaciones, no puedo estar todo el rato pendiente, tampoco puedo contratar a un community manager para que lo haga por mí, porque es un programa que hago yo, exclusivamente yo. No tengo equipo, no tengo realizador, tengo a mi persona y a mis manos, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil a lo mejor poder competir con alguien que tenga un equipo, que se mueva en redes y que te pueda colocar de alguna manera, ¿no? Pero sí hay una cosa positiva en el hecho de estar dentro de ese paraguas que es RTV, que es, claro, a las 11:30 de la noche ese Wisteria Lane aparece en sitios que yo seguramente no esperaría que apareciese ese relato, ¿no? Porque al podcast vas, te interesa ese contenido y te diriges a él, te lo descargas y lo escuchas. Pero yo de repente irrumpo en un espacio donde incluso creo, ahora no sé exactamente cómo está la parrilla de Radio 5 a esa hora, pero creo que voy detrás de un programa de toros. Entonces, si tú estás escuchando un programa de toros, después te llega el maricón. Y el maricón te cuenta una cosa. Y entonces me doy cuenta, de repente, que nos empieza a llegar un feedback de personas cis-hetero, que eso me parece muy interesante, porque esta es una lucha de todos, y de todas y de todes. No es, bueno, esto es algo que Asari cuenta para negros. No, lo estoy contando para todo el mundo. Pues en este caso sucede igual, ¿no? Y entonces a mí me interesa muchísimo cuando empieza a llegar esa audiencia que es como, ostras, yo no era consciente de esto, yo no era consciente de este problema, no era consciente de esta discriminación, porque claro, desde el privilegio de la norma heterosexista, pues claro, hay muchas cosas que no entiendes, ¿no? Y que tiene que venir alguien y contarlas en primera persona para que tú digas, ah, pues es verdad, esto encaja así, de esta manera, ¿no? Y eso sí es algo que yo siento que sucede gracias a estar en ese lugar, ¿no? Nosotros que tuvimos la suerte de que las 3 personas que lo componemos, cuando empezamos a pensar en un proyecto así, la verdad es que las 3 ya teníamos como una carrera artística, teníamos unas redes sociales bastante potentes a nivel individual, con lo cual pues unir las 3 redes, el peso mediático que más o menos teníamos los 3, junto también a estar en una plataforma como Podium Podcast, que además también está en relación con otro grupo mayor, pues obviamente siempre ayuda. Además explotamos a Lamin con sus conocimientos de redes sociales, ellos me explotan a mí con mi capacidad para estar en contacto con la gente, porque nos escriben por Instagram y nos cuentan su vida, yo les contesto lo que puedo y bueno, en realidad creas comunidad. Lo curioso a nivel de redes que yo veo en este tipo de proyectos, por lo menos en No hay negros en el Tíbet, esto mi representante siempre me lo dice, me dice, es que es curioso, dice, porque es que tardamos 2 horas en irnos cuando terminan los bolos. Digo, claro, es verdad. Digo, porque a mí la gente no me viene y me dice, crack, máquina, ¿cómo están? A mí no me vienen y me dicen, crack, máquina. A mí me vienen y me explican cosas. Las cosas que les pasan, las cosas que les preocupan, las cosas que les duelen. Y eso mismo es lo que tienes en las redes sociales cuando te escriben y cuando se ponen en contacto contigo. Porque más allá de buscar el entretenimiento, que también, porque luego es un programa muy divertido, pues también encuentran compañía. Una de las primeras cosas que yo creo que se pone en práctica cuando tú ejerces una violencia hacia una persona de una comunidad discriminada es la soledad, el aislamiento, el hacer creer a esas personas que lo que les ocurre solamente a ellos, a ellas y a ellas. Entonces, claro, descubrir un espacio que te hace darte cuenta de que no estás sola,
de que no solo te ocurre a ti, no solamente te invita a decir qué crack eres, sino que te invita a compartir cómo te has sentido y cómo te sientes al descubrir que eso es una experiencia común en un programa que además no solamente te lo explica y te hace y te aclara que no solo te pasa a ti, sino que también te da herramientas para cómo combatir eso. Entonces, los números importan porque te ayudan a mantenerte en las plataformas, pero para mí, yo con lo que me quedo es con la calidad del público que tienes, porque no es un público que solamente te dice crack, máquina, es un público que ha encontrado un apoyo en ti y eso es muchísimo más que los números. Sí. El público, la verdad que te pone en tu sitio porque tú te piensas que nadie te está escuchando o que nadie te... Bueno, sí, que nadie te está escuchando y cuando te llega un correo o un cojín como este, pues dices, le has hecho tú bien a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota que ya... Al principio ponía yo los temas, ¿no? Que me interesaban, pero cuando ya te dicen ellos, oye, ¿puedes hablar del duelo? Jolín, pues claro, voy a buscar a alguien que nos hable del duelo, ¿no? De cómo pasar ese duelo, tal. Y luego llega otra gente que te dice, me contaron una anécdota que era, me dice, oye Donato, ¿sabes que voy a ver a mi suegra en la residencia y le he dicho que hay un podcast para gente mayor? Y al día siguiente, a la semana siguiente que fue a verla, pues me dice, Paloma, ¿sabes que hoy he escuchado el podcast de ese chico que habla de gente mayor? Y dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo lo has hecho? Dice, pues mira, Alexa, ponme el último capítulo de Los Mayores. Lo escuché por Amazon Music. Sí. Pero el caso que dice, esa señora tiene 85 años y es ciega. Gracias a Alexa puede escucharlo y perfectamente. Bueno, entonces, cuando te dice eso, pues se te ponen los pies de gallina. Bueno, comentaba antes Virginia, he querido entender que no solamente hacéis el producto, sino que también sois creadores porque hacéis que eso sea accesible. Sí, sí. Nosotros, a mí, más allá de eso, bueno, hay un mar de... Yo hablaría del mar de podcast, ¿no? Porque ahora todo el mundo hace un podcast. Sí, todo el mundo hace un podcast. Y yo creo que la clave aquí es diferenciarse, ¿no? Y te puedes diferenciar por los temas que tocas, que a la gente le interese o no, y que yo creo que eso es muy importante, y también cómo lo haces y qué valores le pones, ¿no? Yo creo que nuestro proyecto, y lo que estáis contando vosotros, es clave de eso, ¿no? Si tú eres capaz de incluir talento diverso, talento de personas con discapacidad en este caso, pero que pueden ser de cualquier otra diversidad, dentro de los otros podcasts, estarás incluyendo desde dentro la diversidad, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es crear contenidos de diversidad también, pero contenidos con ética, ¿no? Con los valores de la gente que ha vivido todo eso y que son los que van a contar sus experiencias, ¿no? Entonces, creo que es importante los temas e importante la sostenibilidad, y la sostenibilidad vendrá porque sean podcasts diferentes o porque sean podcasts hechos por personas diferentes, ¿no? Con valores y que aporten que la sociedad sea mejor y más inclusiva. Así que yo creo que eso es la clave del proyecto. Nosotros estamos ahora creándonos, ¿eh? El proyecto está empezando y tienen un año para formarse, pero ya veréis luego que lo hacen muy bien. De hecho, eran 25 y ahora son 24 porque a un chico le han contratado. Y es muy importante porque este chico que le han contratado, pues donde vaya, él llevará la diversidad y cuando tenga que hacer algo dirá, no lo hagáis así, que aquí hay otro punto de vista diferente que es el mío y de otras tantas personas que piensan como yo, ¿no? Ojalá podamos verlos en Podcast Days, edición 2025, a todos los participantes que sí. del proyecto. Hablando de la sostenibilidad, me parece que también es importante entender cómo se sostienen financieramente estos proyectos, especialmente entendiendo un poco esto que contaban de que no es sencillo a veces llegar a crear audiencias masivas cuando ya de por sí estructuralmente se los asume como podcast de nicho. Entonces, yo creo que acá hay distintos ejemplos interesantes de cómo se sostienen o cuál es la búsqueda financiera, si es que la hay, y entender eso desde vuestro lado. Pues desde mi parte, está claro que con esto no se vive, pero a nosotros nos ayuda una tienda que es de productos para personas mayores y bueno, nos ayudan, nosotros les ayudamos a ellos y ya está, es una colaboración. Sí que me gustaría, he cogido varias ideas hoy aquí, así que bueno, aprendiendo, pero monetizar no estamos monetizando mucho. Quédate haciendo networking después. Sí, hoy ya está Muchos gustando profesionales. esto.
Bueno, pues yo quiero aprovechar, ¿cuál es mi cámara? Para hacer un llamamiento, porque una de las cosas que más cuestan a estos productos nicho es encontrar sponsor, ¿no? Encontrar marcas que se unan al proyecto, porque claro, no solamente estás comprando el producto, sino que estás comprando el producto con su señal de identidad, con sus valores, con su ética y con el tema que tratan. Y la verdad que me parece mentira que cueste tanto encontrar una marca que se alinee con el antirracismo, ¿sabes? O sea, es como, ¿quieres ser antirracista? No me interesa ahora mismo. ¿Hola? ¿Sabes? Que tendría que ser muchísimo más fácil que una marca dijera, pues sí, no tenemos ningún problema con posicionarnos contra el racismo, no tenemos ningún problema en posicionarnos contra la homofobia y queremos sumar y ayudar a que estos productos pues suban y tengan mucha mayor presencia en el público, pero parece que sí. Que sí que cuesta bastante y la verdad que no entiendo por qué, porque además... Sí, o sea, yo soy muy anti que solamente estén por el tema que tocan. El producto tiene que ser bueno y creo que en todos los casos que estamos presenciando aquí son productos buenos, si no, no hubieran llegado a las temporadas que llevan. Pero creo que hace falta también eso, que las marcas se interesen, se alineen y que nos dé tanto miedo posicionarse. Porque luego cuando llega el día de ¿cómo se llama estas cosas que hacéis vosotros que salís en las carrozas? Orgullo. El orgullo, eso. Porque cuando llega el día del orgullo, bien que quieren poner su sellecito allí, el día que tal, y bien que luego se ponen su lacito rosa, y bien que luego dicen, dinos al racismo, 2 días. Pero cuando tienen que hacerlo para que esas comunidades realmente crezcan y no necesiten ser voz de nada porque ya tenemos voz, entonces resulta que no, que es que no quieren posicionarse. Pues mira, yo sinceramente les digo que menos mostrarse ellos y más apoyar a que las propias personas puedan crecer sin necesidad de que nos den voz porque ya tenemos voz. Gracias. Perfecto. El llamamiento de la cámara. A ver, yo haciendo amigos, les pido ayuda y luego me cago en ellos. Si es que no aprendo. Si es que no. Por favor. En tu caso, Paco. Claro, yo no sé si hablar o callarme callar. Siempre. y entonces hacer amigos o entrar en el club tuyo. Si es que no. Porque claro, yo no sé cuánto cuesta Wisteria Lane. Es un programa presupuestado. Yo siempre que he pedido, este programa tiene que crecer, me vendría bien tener más presupuesto, el que sea, y poder tener colaboradores, colaboradoras en el programa, poder tener un equipo que pueda hacer reportajes, que no es imposible. El programa está presupuestado en una cantidad que ignoro, que no le permite... Pero presupuestado ad eternum, te quiero decir, ¿algo habrá subido? No. ¿Y el IPC? O sea, el programa sigue exactamente. Este año he conseguido que suba, pero creo que son 20 euros. O sea... Para el taxi. Nada, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, dices, sí, pues no tengo que buscar la financiación. Sí, pero a mí me encantaría poder empezar la temporada abriendo un crowdfunding para que el programa tuviese más medios y pudiese crecer, pero no me lo permite. Precisamente el paraguas bajo el que estoy no me lo permite, ¿no? De hecho, yo tengo que pagar a Radio Nacional de España. O sea, a mí, de lo que yo cobro, hay un 5% que tengo que pagar a Radio Nacional de España por grabar allí. Que no es un programa mío, es un programa suyo. Pero yo tengo que pagar un 5% por utilizar la infraestructura, que ahora me estoy buscando la ruina, por usar la infraestructura de RTV. A mí me parece profundamente injusto. Pero es el funcionamiento, ¿no? Paco, yo te quería decir que
Tú no puedes dar el número de la tienda esa cosa. Claro, porque vamos a ir a pedirle en la... Yo también quiero añadir algo. Bienestar Senior, la verdad que nos ayuda bastante, pero no es para... Sí que es verdad que el podcast lo que te hace es generar esa comunidad que a lo mejor te da otras oportunidades de hacer pues, un crowdfunding o un libro o cosas que a lo mejor te ayudan a monetizar ese podcast, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero antes lo hemos dicho, el trabajo que le dedicamos a generar que vengan esos entrevistados, a generar esa escaleta, todo eso, cuando te dicen un precio, te quedas alucinado y decir, ¿en serio todo mi trabajo solo es esto? Claro, yo por ejemplo, como lo hago Claro, nosotros tres lo hacemos por gusto. Porque el podcast hay que hacerlo identificado con lo que haces. No vas a hacer uno de cocina si no te gusta la cocina, ¿no? Bueno. Bueno, si es por dinero sí, ¿no? Vale. Pero cuando tú lo haces y le dedicas mucho tiempo. Y entonces muchas veces no es las reproducciones, ¿no? Sino decir, oye, como tú has dicho, que te llevas el contenido, lo que demuestra esta marca, lo que conlleva esta accesibilidad o este mundo, pues ahí hay que valorarlo eso también. Y yo un segundito solo, si me permitís, nosotros nuestro proyecto está financiado por el Servicio Público de Empleo y por la Unión Europea, pero nosotros primero pensamos y dijimos, vamos a hacer un proyecto sobre podcast, y pues era difícil porque no le veían el retorno, ¿no? Y hemos tenido que dar una vuelta relacionada con la inteligencia artificial, y ahí sí, ¿no? Entonces al final lo que nosotros estamos viendo es que o le das innovación, que eso te da sostenibilidad, porque con las herramientas que tienes igual no reduces costes, o lo buscas de otra manera el enfoque para poder, el approach, ¿no? Para poder tener financiación, ¿no? O sea, no es sencillo, pero sí que es verdad que nosotros en ese sentido sí que hemos buscado una alternativa relacionada con el empleo y con la formación. De otra manera, seguramente pues no habríamos podido sacar el proyecto adelante. Pero bueno, yo estoy esperanzada y que esto tenga continuidad, porque se vea la utilidad de lo que estamos haciendo. Perdona. No. Yo lo único que quería apuntar que tampoco es que yo quiera cobrar más, que no es mi intención. ¿Por qué? Bueno, podría ser, poquito. pero mi intención es que el programa crezca, Claro. sinceramente. O sea, que el programa crezca, que pueda contratar colaboradores, que pueda ser más grande, ¿no? Que pueda salir. Porque nosotros cada vez que salimos a hacer el programa fuera, claro, hay que mover todo que no hay problema cuando hay que salir fuera, ¿no? Pero, por ejemplo, Radio Nacional nos tiene que pagar la persona que nos llame desde Almería o desde Huesca, nos tiene que pagar el billete, a mí me tiene que pagar el billete, el alojamiento, lo que sea, porque Radio Nacional no se hace cargo. O sea, Radio Nacional solo pone el equipo técnico que esté en aquel lugar, ¿no? Entonces, para mí es importante que tuviera más presupuesto para poder, sinceramente, crecer. O sea, es muy difícil en un programa de media hora, con su presentación y su despedida, abordar la ley trans, como hemos tenido que abordarla. ¿Y la tecnología no te serviría, digo, por poner sobre la mesa, la tecnología como elemento de que reduce costes, ¿no? Y que facilita, quizá? Yo supongo que a nivel utilizar avances tecnológicos, a mí me parece positivo, pero creo que el programa tiene que crecer incluso en tiempo. O sea, en tiempo, en duración. O sea, de verdad, ha sido muy complicado para mí abordar en este entorno de bulos y de noticias falsas la ley trans. Ha sido muy complicado explicarla como había que explicarla, ¿no? En ese espacio de tiempo tan pequeño. Yo la única forma que veo de reducir costes en nuestro programa es echar uno de los negros que lo presenta. Y creo que va a ser Frank. Luego se lo comento, Claro. que hay que reducir costes. No hay negros en el Tíbet, no hay negros en el podcast tampoco. Es muy bueno. Eso es un spin-off. Ha sido buena esa, Camila. Me ha gustado. Puedes hacer un spin-off. No, la verdad que nosotros tuvimos suerte con Podium Podcast, tengo que decirlo, porque desde el primer momento que presentamos el dossier, es verdad que era un dossier que estaba muy bien trabajado, es verdad que era un dossier que tenía 3 talents que ya tenían una carrera bastante pues asentada, pero aún así no lo podían haber echado para atrás, y la verdad es que desde el primer momento estuvieron muy por la labor de tenerlo en su portfolio. Enseguida nos pusimos a grabar
y entiendo que dentro de lo que son los márgenes de lo que a ellos y ellas también se les permite, porque al final esto es una cuestión lamentablemente de números, aunque yo no lo vea así, pues entiendo que dentro de ese margen, pues la verdad es que nos han demostrado que están intentando hacer todo lo posible. Yo sí siento y noto que el podcast va avanzando y va creciendo, eso es así. Va creciendo en número de seguidores en Instagram, va creciendo en número de seguidores en Twitter, va creciendo en interacciones con el público, va creciendo en la posibilidad, por ejemplo, ahora mismo de empezar a hacer shows en vivo por distintas ciudades de España. Nunca habíamos estado en vivo, por ejemplo, en Madrid y ahora se va a producir. Entonces yo sí que veo que el programa sí está subiendo. ¿Y cómo lo gestionáis eso, hacer los vivos, por ejemplo? ¿Cómo lo gestionamos? Pues lo hace Podium o...? Pues mira, depende. Cuando es una cuestión de Podium Podcast que ellos hacen el evento, nosotros tenemos todo su equipo técnico en el sitio. Cuando no, que es una marca o una sala la que nos llama, la sala nos pone todo el equipo técnico, salvo la cuestión de audio y de pinchar que la hace Fran por cuestiones personales, porque él es productor y le gusta hacerlo. Pero la verdad es que yo sí que noto apoyo. El problema es que no es un apoyo que sea comparable con cualquier otro podcast que estuviera teniendo el impacto que tiene No hay negros en el Tíbet. Y eso la verdad es que es una cosa que desanima mucho, porque tú ves que creces, ves que hay un crecimiento en un montón de aspectos, en el aspecto de medios de comunicación, de plataformas, de redes sociales, pero que un mismo podcast que no fuera presentado por 3 personas negras, que no tratara ese tema, que estuviera a ese nivel, ya estaría, reventándolo. Total. Y no es el caso de No hay negros en el Tíbet teniendo la misma calidad, porque va muchísimo más lento. Claro. Creo que nos estamos lentamente acercando al momento de las preguntas, porque veo que la gente se está moviendo por atrás. ¿Me queda tiempo para hacer una más a mí? Sí, perfecto. Como para cerrar un poco el bloque y ya darle el micrófono a la audiencia. Ya que estuvimos hablando de todas estas limitaciones estructurales o a nivel social y demás, ¿qué consejos le podrían dar a alguien que está empezando a hacer un podcast y que se enfrenta tal vez un podcast, digamos, de las temáticas que ustedes están tratando dentro de sus contenidos? ¿Y qué consejos les darían para poder empezar a emprender ese proyecto? En el tema de personas mayores, hay personas mayores que ya realizan podcast. Hay Tecnocincuentones, es un señor de Radio Nacional España que ayuda acerca de la tecnología. En 5 minutos te ayuda con la tecnología accesible para gente mayor. Y luego aquí en Villaverde, por ejemplo, están las Poderosas de Vallecas, no, Poderosas de Villaverde o algo así. ¿Cómo? Las Lideresas de Villaverde. Pues son unas señoras que, vamos, nos comen a todos, ¿eh? Lo hacen muy bien. Quiero decir que la gente mayor ya hace cosas, hace podcast y los escucha. Entonces, limitaciones, pues limitaciones. Ya lo hemos dicho, un micrófono y que le guste lo que vaya a contar. Si le gusta la cocina, pues contará la cocina y lo contará con las mejores ganas y que eso es lo que llegue. Luego ya, pues claro, de ahí a pues más profesional y mejor sonido y mejor cosa, pero es el tema. El tema, si te apasiona, pues para adelante. No hay... Yo si me pidiera consejos, no recomiendo. A alguien que quiera hacer un podcast, lo primero que le recomendaría sería que apuntara alto. Porque muchas veces es como, ay, quiero hacer algo, a ver cómo empezamos, venga, vamos a... No, hay que ir a por todas, hacer un buen dossier, porque es la carta de presentación. Hacer un buen dossier, aliarte con personas que te suman, que tengan mucho más talento que tú, porque solamente podrás crecer cuando estás rodeada de gente que te da 100.000 vueltas. Yo no sé qué miedo hay con aliarte con gente que sabe más que tú, cuando es el secreto para que crezca tú con ellos y además te arrastren. Hacer buenas alianzas con gente que sepa del medio. Si es posible, que las personas con las que te alíen tengan distintos talentos. En mi caso, por ejemplo, ahora ya tenemos una community manager, pero cuando empezamos yo me ponía en contacto con las personas que escribían en Instagram, porque es algo que a mí se me da muy bien, no me pesa. Es verdad que considero que soy una persona con mucha empatía, conecto fácil con el público y eso lo hacía yo. La Mintior se ocupaba de las redes sociales
y Fran hacía todo lo que es el montaje de los programas una vez lo estábamos grabando, con lo cual nos complementábamos para algo que se tenía que hacer y que no teníamos dinero para pagar en ese momento. Hacer un buen dossier, buscar una buena plataforma que lo pueda tener en su cartera, pero siempre apuntando altísimo. ¿Qué tiempo tendrás para que te digan que no? Y sobre todo tener experiencia, o por lo menos ser consciente de tu talento para hacer eso, porque no vale con que seas negro o gay o mayor, es que tienes que tener talento. Y no solamente tienes que tenerlo, sino que es tu responsabilidad, porque yo me he subido a un montón de escenarios diciendo, como la cague no va a volver a subirse ninguna negra a este escenario nunca. Porque eso es así, porque cuando tú la lías, no dicen, ay, qué mala es Asari, dicen, uy, qué malas son las negras, no les den más oportunidades porque esta la ha liado. Entonces yo creo que es una espada de Damocles que no tendríamos que tener encima, pero que sí que tendríamos que tener la responsabilidad, porque cuando eres punta de lanza, tienes que hacer algo que sea muy digno, para que cuando te conviertas en un referente, la referencia sea algo que esté muy bien hecho. Y en ese sentido yo creo que No hay negros en el Tíbet es un buen programa, un muy buen proyecto en el que se pueden fijar todas las personas que vengan detrás, que quieran hacer algo semejante, y no solamente no nos causa ningún problema, sino que nosotros siempre hemos estado muy abiertos. De hecho, nuestro dossier está colgado en una plataforma para que todo el mundo que quiera hacer un proyecto de ese estilo pueda acudir a él, pueda verlo, pueda ponerse en contacto con nosotros para darles los tips para que puedan tener un sitio, una plataforma que merezca la pena, porque yo creo que el tipo de proyectos que hacemos nosotros, pues queramos o no, también sirven de referencia para otras personas que vienen detrás, y tiene que ser algo que sea digno, y que tenemos que perder esa cosa también de el negro único y el maricón último, ¿no? El maricón único, ¿no? Porque, bueno, pues porque estamos aquí para abrir puertas, estamos aquí para abrir caminos, y cuantas más personas vengan detrás, mejor. Así algún día igual lo normalizamos y dejan de decir que son proyectos nicho. Yo, evidentemente, no soy el único maricón. Hay más, hay más maricones, y hay mujeres lesbianas que están haciendo podcasts súper interesantes ahora, ¿no? Para mí, a lo mejor tiene que ver con esta parte mía de guionista, para mí lo importante es el guión. Lo importante es qué vas a contar. Bueno, que nosotros no tenemos. O sea, para mí es cuál es el pilar sobre el que se sustenta todo esto, ¿no? Esa idea de qué es lo que quieres contar. Luego la gente se busca la vida para contarlo con un microfonito así pequeño y esto. Y a mí me llamaron el otro día me invitaron para hacerme una entrevista en un podcast que se llama Desnudes, y el chico tiene un micrófono así chiquitín que te coloca aquí y el teléfono. Y ya está, luego lo monta en casa, quiero decir. Pero lo importante es qué es lo que quieres contar, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera sí que te va a diferenciar. Luego, con el buen guión, si además tienes una buena producción, pues ya es la leche, ¿no? Pero si tienes el buen guión, y a mí sí siento que ahora, por ejemplo, hay muchísimos podcasts LGTBI, la mayoría son conversacionales, la mayoría son, pues tratamos desde una perspectiva LGTBI la actualidad del mundo del espectáculo, lo que ha dicho Lady Gaga o lo que ha dicho Beyoncé. De esos hay muchos y está muy bien. Pero que hablen de las discriminaciones que a día de hoy todavía sufren las comunidades LGTBI en este país, que expliquen las reformas de las leyes de las diferentes comunidades autónomas o del Estado, lo que significa esta ley, de esos hay muy pocos. O sea, muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que también, si alguien está pensando crear un podcast LGTBI, creo que lo que sí que hace falta es esa parte, a lo mejor más activista y más comprometida, porque yo creo que en la otra sí hay bastante
posibilidades de podcast que lo llevan personas LGTBI, muy divertidos. Eso está, ¿no? Siento que quizá falla un poco más los podcasts con un contenido más comprometido. Para mí los retos más importantes yo creo que son como 3, ¿no? El primero, yo creo que es muy importante la accesibilidad de las herramientas y de todo lo que se hace, es decir, que el mundo del podcast sea accesible para todos. Después yo creo que es muy importante la profesionalización. Yo creo que está bien que, y no quiero decir profesionalización con que tengas grandes medios, sino que haya una preparación previa, lo que tú decías, el storytelling, ¿no? Lo que se va a contar, cómo se preparan. Quiero decir que si queremos que el podcast sea exitoso, yo creo que eso también es la clave, ¿no? Y también estamos formándonos en eso. Y luego la formación en tecnología. Yo creo que es muy importante la inteligencia artificial. No lo hemos dicho, pero nosotros estamos formando en eso y hay herramientas que te permiten hacer músicas, que te permiten clonar voces, que te permiten hacer muchísimas cosas que hacen que el continente y el contenido del podcast sean muchísimo más atractivos y que hacen que las personas que se profesionalicen y se formen en eso, creo que sean personas que tengan más facilidad para ser contratados, incluso para tener podcasts más exitosos, ¿no? Yo creo que una formación en tecnología, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como, no sé, no quiero citar ninguna herramienta, pero creo que estamos viendo todos realmente que hay muchas herramientas que si no las usamos al final vendrán a sustituirnos y es muy importante conocerlas, al menos para poder tenerlas como aliadas y no como enemigas en la forma de implementar un podcast, ¿no? Vamos a abrir el solo a preguntas, porque ya nos quedan unos minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por todo lo que nos han informado. Un poco a partir de lo que Virginia acaba de decir, surge esta pregunta. Hablar de inteligencias artificiales y hablar de diversidad parece ser dos temas distintos respecto de que las inteligencias artificiales generativas que estamos usando en general repiten los prejuicios de las sociedades, ¿no? De qué manera ustedes, que están cada uno de ustedes ubicados en diferentes diversidades, se sienten respecto de esto, ¿no? Porque vamos a un mundo, como decía Virginia, en el que pues, probablemente las herramientas que yo también uso, por cierto, ¿no? Son las que nos van a ayudar a seguir creciendo, pero seguramente también tendremos que modificar algo para que no sean tan prejuiciosas, para que no nos estén limitando desde estos lugares. Yo por alusiones y luego si queréis. Yo creo que es muy importante la formación, lo que hablábamos antes, ¿no? Que las personas, todos nosotros somos singulares y diversos, ¿no? Pero los que queramos aportar un punto talento diverso, estemos dentro del mundo de generación de los contenidos y de los propios podcasts, ¿no? Porque al final, como suele decir, si tú no eras parte, no te sientas a la mesa, serás parte del menú, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que pasa con la inteligencia artificial de los datos. Nosotros sabemos que no hay datos de personas con discapacidad, no porque no existamos, sino porque no se nos han tenido en cuenta. Entonces, la primera cosa es hacer auditorías de datos, en este caso auditorías quizá de podcast, ¿no? Para ver si son éticos, si hay contenidos que recogen todos los puntos de vista, ¿no? Pero la clave de todo eso es que las propias personas se empoderen y se incluyan dentro de las generaciones de contenidos, que se vea que al final un podcast es sostenible si recoge todos los puntos de vista de la audiencia que tiene. No puede ser que no haya ningún podcast sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, al final, creo que esa es la clave, ¿no? Que las herramientas que se usan tengan detrás a personas diferentes, ¿no? Diversas, o en este caso con personas con discapacidad. Porque si no nos hacemos valer y no hay formación sobre eso, y no hay personas que trabajen en esos proyectos, nunca van a cambiar. Si no hay personas LGTBI haciendo podcast LGTBI, cuando las inteligencias artificiales aprendan, pues no tendrán podcast LGTBI son los que aprender, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave también, hacer masa de temas y de contenidos que les permitan aprender y auditarlos, ¿no? Para saber que lo que han aprendido está bien aprendido y no está sesgado. Que es verdad que tiene sesgos, claro, pero... Yo creo que la clave está en precisamente potenciar productos como este, porque eso es lo que hará que las personas que hacen los algoritmitos tengan otra conciencia y, por ejemplo, TikTok no penalice todo el contenido antirracista, que Instagram no penalice todo el contenido antirracista y que Twitter, por ejemplo,
no le dé bombo porque es así, porque, vamos, admitido por ellos mismos, que por lo que sea, pues dan muchísimo más alcance a todos los mensajes, a todos los contenidos de ultraderecha. Y eso es porque, bueno, pues las personas que se encargan de esto, pues tienen sus sesgos, los vuelcan en la inteligencia artificial, y toda esa inteligencia artificial pues bloquea todo lo que son productos como el nuestro o páginas de Instagram con la mía, que a mí me bloquea mi página de Instagram cada 2 por 3. Sin embargo, todas las personas que me insultan con mensajes racistas y me amenazan de muerte están libremente campando a sus anchas. Entonces yo creo que la clave está precisamente no en qué vamos a hacer con la inteligencia artificial para que no nos afecte, sino en qué vamos a hacer con nuestros productos para cambiar la inteligencia artificial. Y la clave está en potenciarlo, potenciarlo y potenciarlo. Porque lo que hay que hacer es cambiar las mentalidades. Que es súper complicado, yo lo sé, que no es una cosa de, vamos a cambiarlo. Pero es que yo he dejado de pensar en macro, he empezado a pensar en micro. Y de verdad que este tipo de productos hacen ese trabajo de llegar a la persona, al individuo. Y yo creo que el trabajo es ese, es mucho más micro que macro, es mucho más lento, pero me parece que allí está la clave. Porque si realmente no cambiamos las cosas de base, pues las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, van a seguir penalizando cualquier tipo de contenido que tenga un ápice. Dicen que es política y que no lo es. ¿Acaso los mensajes de ultraderecha no es política? Pues yo creo que está en eso, la clave está en potenciar pues este tipo de productos que cambian las mentalidades de las personas. Y que la inteligencia artificial y los algoritmos no tienen ironía. No saben lo que es eso. Entonces, claro, nosotros nos hemos apropiado, por ejemplo, yo durante esta charla he repetido 1000 veces maricón y marica. Nosotros nos hemos apropiado de ese insulto para desactivarlo. Las redes sociales consideran que es una agresión y lo bloquean. Entonces, en TikTok es muy difícil que yo pueda colgar un contenido de Wisteria Lane, porque en Wisteria Lane decimos, y entonces vino el maricón y me dijo, pues no, ya no, porque entienden que maricón es una agresión. Sin embargo, si lo pudieras poner todos los comentarios homófobos que hubiera debajo de ese programa, se permitiría perfectamente que los pusieran ahí. Es que no tiene ningún sentido. Y no entienden que, claro, es que cambia completamente el significado de la palabra dependiendo de quién la pronuncie. Es completamente distinto y en qué contexto lo pronuncian, porque nosotros utilizamos esa palabra como una mujer lesbiana puede utilizar bollera en un momento determinado, apropiándose de lo que fue un insulto alguna vez. Incluso las personas trans, hay muchas personas trans que ahora mismo utilizan el término travesti como un término político. O sea, me llamabais travelo, pues ahora yo voy a utilizar eso, me voy a apoderar de esto y lo voy a utilizar, ¿no? Desde una perspectiva política. Eso las redes sociales no lo entienden y directamente lo bloquean, ¿no? Entonces, claro que hay que hacer un trabajo de enseñar a esa inteligencia artificial a ser de otra manera, ¿no? Pero quizá también las industrias que están detrás de esas inteligencias artificiales también tienen que empezar a entender que el mundo es de otra manera. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Con qué podcast os gustaría hacer un crossover de vuestros podcasts? A mí con cualquiera de los que hay aquí. Sí, es una magnífica idea hacer un podcast con negros, maricones, viejos y ciegos. Sí, Es maravilloso. todo. Sería maravilloso. Eso sí que lo promocionarían a tope. Que alguno de nuestros chicos lo hiciera también. Colaborase con vosotros. Sí. Pero sí, es que se cruzan. Lo hablábamos antes. Hay ¿Con qué podcast? Aquí, yo eso antes ya les he propuesto que... Pues a mí me encantaría Dilo. ir invitada al podcast de Donato. Porque es un tema que me fascina, yo lo he vivido, lo estoy viviendo en primera persona y la verdad es que Antes lo hemos echo de hablado. menos más presencia de personas mayores en todas partes. Es que no están, es como si... Dilo lo de la residencia que hemos hablado antes. Ah, sí, bueno, estábamos hablando antes con Donato y de repente yo le he dicho, digo, es que es verdad, digo, yo por ejemplo el otro día pensé que, porque estábamos hablando de cómo acaban, o sea, cómo llegan a la vejez teniendo en cuenta
si perteneces a una minoría, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Paco comentaba que las personas mayores de la comunidad LGTBI que acaban en una residencia, muchas veces Tienen que volver al armario. Tienen que volver al armario. Y entonces yo le dije, y entonces yo le comentaba a Donato, digo, es verdad, digo, es que yo nunca he visto a una persona mayor negra en una residencia. Y si la hubiera, ¿cómo conviviría en ese entorno? ¿Esa persona negra o negro tendría conciencia antirracista? ¿Cómo sería ese choque de tener conciencia antirracista en un entorno donde la peña ya ha perdido el filtro, ¿sabes? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y ostras, tener la oportunidad, por ejemplo, de ir al podcast de Donato y hablarlo con las personas que lo saben realmente, que lo han vivido, que lo viven o que lo pueden contar en primera persona, me parecería Sí, una yo igual. oportunidad Han quedado los fascinante. 3 invitados Sí, sí. a que vengan aquí Gracias. para contarnos Sí, estamos encantados. cómo es de mayor sus versiones. Porque nos interesa a nosotros. A todos nos queremos llegar a ser mayores y cuanto más sepamos, pues mejor lo viviremos. Vale. Bueno, con esto cerramos porque ya nos están Camila, poniendo solo la un música. segundito. Quería dar las gracias Sí. a la persona que está, al intérprete de lengua de signos que nos está acompañando, simplemente para que sepáis que está aquí porque está haciendo lenguaje de signos y es para las personas sordas. Nada, Muy gracias. bien. Gracias.